Bienvenidos al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos qué nos enseña el tarot sobre, la resiliencia. Vamos a tratar de explorar esta idea que de pronto está tan manida en la sociedad, pero vamos a tratar de entenderla bien, qué nos dice el tarot, siempre desde una lectura espiritual. Por supuesto, esto es una gran conversación, esto es un apunte, un punto de fuga para pensar. Hoy día vamos a trabajar con The Nike Sun Tarot, o el tarot del sol de medianoche, creado por el ilustrador italiano Fabio Listrani, publicado por Lo Scarabeo en el 2016. Constituye una aportación que a mí me parece significativa en el tarot contemporáneo por su particular síntesis del simbolismo esotérico y ese diseño tan moderno, tan bonito que tiene. Esta baraja está disponible en varios formatos. Yo estoy trabajando con una baraja que me regaló una amiga muy querida, pero en su versión Pocket, ¿no? Es la versión pequeñita que también está disponible. Y como ven, se ve cómo está recargado de símbolos, de elementos de astrología, de alquimia, con una iconografía que tiene un punto de egipcio, con un lenguaje visual unificado que ha proporcionado una suerte de referencia en el tarot artístico contemporáneo. Su creador, Listrani, es bastante famoso, tiene otras barajas también muy interesantes. Lo Scarabeo, esta editorial italiana con sede en Turín, fundada en 1987, ha incluido esta obra entre sus publicaciones más destacadas, consolidando su trayectoria en la edición de barajas que exploran la intersección entre diversas tradiciones esotéricas, literarias, culturales. El Scarabeo es genial, tiene tarot para todos los gustos. Desde su lanzamiento inicial, The Nike Sun Tarot ha captado la atención de practicantes, coleccionistas, tiene un tratamiento visual que a mí me parece muy sugestivo. Conserva la estructura tradicional del tarot, 78 cartas, arcanos mayores, arcanos menores, los arcanos menores con distintos colores, copas azul para el agua, el basto en rojo para el fuego, la tierra en verde para los oros, y así, ¿no? Se ve claramente la diferencia. Y la baraja se caracteriza por una paleta cromática por tonos fuertes, profundos, dorados. Ahí se ven los dorados muy bonitos, esos verdes muy intensos. Y Fabio Listrani, que nace en Italia durante la década del 70, se forma en diseño gráfico, se forma como ilustrador especializado en temáticas fantásticas y esotéricas. Más tiene un grupo de música, por ahí lo pueden ver, que también hace sus pinitos en la música. Su aproximación al tarot estuvo precedida por un riguroso proceso de investigación esotérico. Él cuenta que duró alrededor de 3 años, durante los cuales exploró sistemáticamente las conexiones entre diversos sistemas simbólicos complejos, y en este periodo formativo resultó este estilo híbrido que estamos mirando, que tiene un punto de Rider Waite Smith, también tiene un punto al Liber Tarot, al tarot de Crowley, ¿no? Y otras barajas donde las referencias históricas se van mezclando. Esta singularidad artística hace que The Nike Sun Tarot hay una diferente aproximación de multicapa, esto es, a la representación simbólica. Son capas sobre capas. Elementos astrológicos se entrelazan con simbolismo cabalístico, con elementos alquímicos, motivos egipcios, motivos muy modernos, muy de inteligencia artificial, de IA, todo esto mezclado. Pero es una baraja sofisticada, muy bonita, muy densamente mezclado los símbolos, pero que es coherente y que de alguna manera tiene un impacto en el tarot contemporáneo. Listrani lo hace muy bien, el tarot de la muerte que tiene es muy bonito. Yo siento que el tarot de Nike Sun Tarot es un ejemplo paradigmático de cuando se puede hacer un buen trabajo, tomando la tradición y dándole un toque personal y un toque también que me gusta mucho, que es este toque dark, puro. La versión Pocket que estoy utilizando es lanzada al mercado del 2018 y bueno, como ven, mantiene los estándares de edición y calidad de impresión como siempre. Lo Scarabeo, no hay problema en eso, y los invito a los que son coleccionistas de barajas a tener esta baraja de tarot porque vale mucho la pena. Yo creo que esta baraja ha sido desarrollada por alguien que sabe de magia ceremonial, que sabe de alquimia, que sabe de la tradición occidental. Ahora, vamos a analizar esta tirada sobre la resiliencia. Vamos a ver qué nos dice, qué nos puede informar el tarot sobre esta idea, ¿no? Esta idea que está en
en el lenguaje cotidiano, pero que de pronto no terminamos de encajar o de entender bien. ¿Qué le parece el tarot de la resiliencia utilizando el tarot de Fabio Listrani, el tarot del Sol Negro? La primera carta que aparece es el As de Bastos. Representa la energía primordial, la chispa divina. En el contexto específico del Night Sun Tarot, Listrani ha adoptado esta carta de elementos iconográficos que lo conectan con el fuego primigenio, inconsciente. De alguna manera nos remite al fuego arquetípico junguiano. La posición vertical de esta carta sugiere una canalización adecuada de fuerzas con la resiliencia. Hay una primera expresión de capacidad para captar la energía de todos, que todos tenemos en el inconsciente. Está allí la resiliencia, es como captar esta energía, saber que todos somos parte de lo mismo. Y esta carta habla de que la resiliencia activa el self, ¿no? Activa esa parte de, bueno, esta prueba es para mí. El paje de espada introduce el elemento cognitivo, analítico. El as de basto es como se activa la resiliencia y el as de espada te dice, vale, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo encajamos este embate del destino? ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Qué pasos tenemos que seguir, ¿no? El paso a paso. ¿Qué pasos debo seguir para continuar caminando? Tengo este problema, vale, lo acepto, lo abrazo, ¿y ahora qué? La resiliencia indica que para poder seguir el ahora qué, hay que pensarlo, hay que darle un cuerpo, un contexto. Al final aparece este 3 de espada maravilloso pero terrible, porque la resiliencia, en este paje de espada al medio, ¿no? Que es el puera eternus, esta idea de yo lo entiendo, lo acepto. Pero claro, el 3 de espada, al fin y al cabo, es un dolor emocional. Esta tirada no te viene a mentir. La resiliencia es una reacción que tenemos a algo que nos molesta, que nos hace sufrir, con lo cual este arcano simboliza el encuentro con la sombra. Si te hace sufrir es porque, bueno, te afecta, y la resiliencia no es la panacea, sino consiste en evitar el sufrimiento desarrollando la capacidad para sostener conscientemente una operación transformadora con ese dolor. Pero el dolor duele, vamos a ver, el dolor duele, lo que molesta, molesta. Vamos a ver qué nos puede indicar como resumen de la resiliencia. Vamos a ver qué resumen nos puede dar este tarot. Mira, el mago. Claro, el mago es la síntesis, pues la resiliencia es hacer magia. Es coger todos estos elementos descritos, la energía del fuego, la inteligencia cognitiva del paje, pero el dolor, al fin y al cabo, y con esto hacer magia. ¿Y qué es la magia? Pues cambiar nuestra realidad a partir de nuestra voluntad. Las cosas que nos hacen sufrir pueden ser también algo que nos da temple, carácter, fuerza. Esto no es una defensa del dolor, ni mucho menos, faltaría más. Pero ya que hay que pasar ciertas pruebas, habrá que pasarlas con suficiente dignidad por nosotros y para nosotros y sacar lo mejor de esa prueba. La invitación de la resiliencia es coger la experiencia vital y esta experiencia vital darle un sentido, hacer magia con esa experiencia vital, dándole un sentido claro y ocupando la magia del mago con el fuego, con el aire, ¿no? Los elementos activos, la energía del fuego, la inteligencia del paje de espada, pero sin olvidar que el dolor está allí y que tampoco se trata la vida de sufrir, sino de eso que nos duele, buscar los mecanismos para que nos deje de doler, siguiendo adelante, y que esa energía de dolor sea transmutada en sabiduría. Si has llegado hasta acá, espero que estas reflexiones te hayan iluminado, te hayan servido. Por favor, si te ha gustado, comparte este video con las personas que crees que les puede dar sentido. Suscríbete, dale like, comparte, dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Los días lunes, muy prontito, de madrugada, subo el pronóstico de la semana para los signos de aire, agua, fuego y tierra, donde puedes ver qué energías te van a mover en la semana. Y nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro en el Jardín Arcano. Muchas gracias por ver este video.